Bien, vámonos a Isaías capítulo 34, Isaías capítulo 34. Y estamos en esta sección donde pues los capítulos 34 y 35 vienen como en un paquete. No vamos a poder ver los dos, les voy a hablar un poquito del 35, pero no vamos a lograr concluirlo ahí. Aquí podemos ver la soberanía de Dios manifestada, tanto en juicio, capítulo 34, como en la salvación, capítulo 35. Estos dos capítulos son de carácter escatológico. Ya les he dicho que esta sección en específico, capítulo 34 y 35, se denominan el mini apocalipsis de Isaías. ¿Por qué es mini? Bueno, de los capítulos 13 al 23 fue juicio a las naciones, y del 24 al 27, 4 capítulos, le denominamos el mini apocalipsis de Isaías. Aquí vemos del 28 al 33 los ayes en contra de Asiria y de Israel, las tribus del norte, y luego 34 y 35 volvemos a ver esta sección apocalíptica, pero que solo comprende 2 capítulos. Y esto pues simple y sencillamente para que podamos acordarnos. Entonces el otro se llama mini, tiene 4 capítulos, este es mini, porque tiene 2, ¿verdad? Esta catástrofe que está aquí siendo mencionada es apocalíptica, pertenece al escatón, así también se le denomina, y o bien es parte de lo que está narrando la Biblia hasta su final. La historia de la creación de Dios concluye dando un castigo eterno a todos aquellos que se han opuesto a Él, o bien que lo han rechazado, y también concluye con una bendición eterna a todos aquellos que sí han tenido a Dios como prioridad. Esta catástrofe que vamos a ver aquí, primero va a hablarnos de un juicio muy general, y después nos va a hablar de un juicio específico, y al final va a enfatizar este juicio. Podemos ver que esto pertenece a lo que habla Apocalipsis. Miren cómo dice en el 34:4, dice en el 34:4, Isaías 34:4, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de parra y como se cae la de la higuera. Si ustedes van a Apocalipsis 6, versículo 12, se los leo. Dice en Apocalipsis 6, versículos 12 al 14, miré cuando se abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí en el capítulo 34 entonces estamos ubicados en los sucesos finales. Acuérdense que entre el 27 y el 33 estuvimos en el milenio, y esta parte corresponde ya a la entrada al estado eterno, ya cuando acabe el milenio y nos vamos al estado eterno. Aquí vamos a ver primero, como ya les dije, un juicio generalizado a toda la humanidad. Después vamos a ver el juicio particularizado, específico para una nación, Edom, y vamos a ver por qué es que Edom es representante de todos los enemigos del Señor. Al final vamos a ver cómo el Señor enfatiza que va a haber este juicio, y lo hace con una idea de prevenirnos. En ese tiempo de Apocalipsis el Señor va a mostrar su poder en contra de sus enemigos, como ya dije, su poder soberano, y también va a mostrar cómo en su soberanía nos va a llevar a la salvación. O sea, Él tiene el poder para ambas cosas. Cuando lleguemos al capítulo 35, contrario al juicio que se ve aquí en el 34, vamos a ver la bendición, pero hoy no vamos a ver el 35, solamente vamos a ver el 34. Vemos entonces que ambos capítulos hablan de una bendición perpetua o un juicio perpetuo, y esto es lo que les da una singularidad muy especial. Vamos a leer
Isaías capítulo 34, vamos a leerlo, si me siguen con su vista. Isaías 34, versículo 1. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderé sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Borsa y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrosará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca más pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán ahí. Bien, como siempre Isaías presenta dificultades a la hora de lectura, pero vamos a hablar primero de un juicio generalizado a toda la humanidad. Después va a hablar de un juicio particularizado, un juicio a Edom. Edom va a ser representante de todos los enemigos de Israel y por lo tanto de los enemigos de Dios. Y al final vamos a ver el juicio de Dios enfatizado, en donde hace una invitación a leer, a instruirse por medio de la palabra. Dice así entonces nuestra primer sección. Vamos a leer ahí el 34:1. Dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Aquí el juicio está siendo generalizado, es para las naciones, pero les está diciendo: acérquense a escuchar. Esta catástrofe que les voy a narrar es mundial y va a incluir absolutamente a todo lo que hay sobre la tierra, y es por eso que los llama. Él es soberano, Él es el creador, Él es el Dios santo, 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 y va a llevar a cabo un juicio porque a Él le ha placido que sea de esta manera. Todo el mundo debe de escuchar. Y noten, una y otra vez Dios lo ha hecho a través de todo el Antiguo Testamento
con su pueblo de Israel, pero también en el Nuevo Testamento una y otra vez el Señor advierte. Aquí, a pesar de que se está enfatizando la nación de Edom, recuerden que de los capítulos 13 al 23 de Isaías se enjuiciaron todas las naciones, pero aquí va a hacerlo particular y les dice: acérquense las naciones, júntense para oír, y vosotros pueblos escuchad, presten atención claramente. Y dice ahí: oiga la tierra, toda la tierra, está hablando del planeta, cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, todo lo que salga de ella. Dios es el creador, llama a toda su creación a escuchar su advertencia de que este juicio va a llegar. Es un llamado solemne, es un llamado de suma importancia. La totalidad de la tierra tiene que escuchar atentamente. Y noten, aquí vemos cómo es que el juicio, como ya les dije, pertenece al escatón, pertenece a la parte final de la Biblia, Apocalipsis, y noten lo que quiere el Señor que escuchen. Versículo 2, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará en el matadero. Quiere que escuchen que el enojo de Dios es grande y les dice: porque Jehová está airado contra todas las naciones, no hay ninguna que se pueda excluir, e indignado contra todo el ejército de ellas. El Señor dice: todo lo que comprende las naciones me tienen indignado. Y es muy interesante porque las dos formas verbales que hay aquí, dice en la parte final: las destruirá y las entregará al matadero, como si lo hablara en futuro. Sin embargo, decimos en el hebreo no hay tiempos verbales, hay formas verbales. Y en el hebreo están en un perfecto que debe de ser traducido como pasado. Es decir, que aquí lo más correcto es decirlo como lo dice la Biblia de las Américas: Dios causó su destrucción y los entregó al matadero. Es decir, lo ve como algo que ha sucedido en el pasado. Reina Valera nos lo pone en un futuro, pero el hebreo lo pone como si fuera en pasado. Esto lo que nos hace es un énfasis. Dios lo ve como completamente realizado. Dios lo ve como si ya hubiese sido hecho, porque Él determinó este juicio y este juicio se va a llevar a cabo. Dios ha determinado que por la incredulidad de la gente o por la falta de aceptación de que Él es un Dios soberano, ya han sido destruidos todos aquellos que están en su contra, ya han sido entregados al matadero. No aceptaron que Judá, que Israel fuera la nación amada por Dios y decidieron atacarlo. No tuvieron éxito, pues siempre el Señor ha mantenido un remanente fiel. Ese remanente fiel no va a pasar por todas estas calamidades. Ellos, ¿verdad? Dice ahí, versículo 3, los muertos de ella serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. El versículo 3 describe la destrucción. Habrá hedor de sus muertos. ¿Qué implica esto? No van a ser enterrados, van a ser matados y van a quedar al aire libre. Y no solo eso, sino que vean, dice, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. En la descripción que nos hace Apocalipsis, dice que los ríos van a llevar sangre. Incluso dice que la sangre de todos los muertos del Señor va a llegar hasta el freno de los caballos. Entonces imagínense el nivel de sangre. Y aquí dice que la sangre va a disolver los montes. Va a haber tal cantidad de sangre, va a haber tal cantidad de muertos, va a haber hedor. La descripción es terrible. La descripción es horrible, lo que vemos ahí. Y vean, dice el versículo 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de parra y como se cae la hoja de higuera. Ya les expliqué esto, sucede como en Apocalipsis 6. Estamos ahí en ese momento
catastrófico, es el juicio final. Noten, a pesar de que este lenguaje lo podemos situar en varias partes en Apocalipsis, esto se refiere específicamente a el momento antes de entrar al estado eterno. Recuerden, primero viene el rapto de la iglesia, después vienen los 7 años de tribulación, ahí arranca el milenio, literal, 1000 años. Acabando el milenio, es juzgado Satanás porque es lanzado ya definitivamente al infierno, había estado encadenado, y entonces inicia el estado eterno. La comparación que se hace con la hoja de parra y de higuera nos hace ver que llegó ya su tiempo. El Señor tiene determinados los tiempos. Y miren, vamos a Isaías 66, el último capítulo de Isaías, y vean cómo dice en el 22. Vamos a leer en el 65 también. 65, 17. Dice en el 65, 17: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y luego en el 66, 22, dice en el 66, 22: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y finalmente vámonos hasta Mateo. Vamos a Mateo 24. Está hablando de este mismo suceso. Dice Mateo 24, 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Similar a lo que dice segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿De qué nos está hablando aquí? El juicio es real. Esto va a suceder. Es eminente. Dios lo ve como ya realizado. No dice, pues a ver, si siguen así voy a tener que actuar. No, esto es lo que va a suceder. El juicio es real, ya está determinado, y caerá sobre aquellos que desprecian al Señor. La ilustración de que se nos dice que así como cae la hoja de parra y como cae la higuera, cómo se seca y cae, también nos recuerda Isaías 48, que dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo puede cambiar, todo puede ser alterado, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Este juicio es para todo el mundo que ha despreciado a Jehová. Pero noten, ahora después de darnos cómo es el juicio generalizado a toda la humanidad, ahora nos va a hablar de un juicio particularizado, específico para una persona. Vean cómo dice el versículo 5: porque en los cielos se embriagará mi espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en grande matanza en tierra de Edom. Aquí nuevamente dice el Señor tiene lista la espada, pero especifica a Edom. ¿Por qué a Edom? ¿Por qué Edom tiene esa característica de ser el representante de los enemigos del Señor? Vamos a recordar quién es Edom antes de continuar aquí el pasaje. Vámonos a Génesis 36. Génesis 36, para que vean ustedes quién es Edom y cuál es la historia de Edom. Génesis 36, versículo 1. Dice en Génesis 36, 1: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, eteo, a Olibama, hija de Ana, hijo de Zibeón, heveo, y Besamat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. Se nos habla de que
Esaú es Edom, vean el versículo 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir, nuevamente nos enfatiza, Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, versículo 9, padre de Edom en el monte de Seir. Edom es Esaú. ¿Se acuerdan de quién era Esaú? Jacob y Esaú, ¿verdad? Esaú no valora la primogenitura, es decir, desprecia esa bendición de Dios y dice, vale más la pena cambiarla por un plato de lentejas. Yo quiero ver clarito cuáles son mis beneficios y mi bendición, y un potaje, ¿verdad? Edom quiere decir rojo, un potaje rojo es más atractivo que la primogenitura del Señor, y la desprecia y se la vende a Jacob. Ahí, ¿verdad? Lo que sabemos es que pues hubo un pleito grande entre ellos. De hecho, Esaú intenta matar a Jacob, Jacob huye. Años más tarde se van a juntar, ¿verdad? Y ellos se van a perdonar, pero las familias se van a quedar con mucho resentimiento. ¿Por qué sucedió eso? Vean lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 9. ¿Por qué sucedió esto? Romanos 9, versículos 10 al 13. Dice ahí en Romanos 9, versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún el bien y el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta es una cita de Malaquías. El Señor no es que elija para salvación y elija para perdición. O sea, algunos creen que esa es la forma de elección, y cuando ustedes cuando ustedes hablen de que creen en la predestinación, les van a decir, o sea que el Señor elige para salvación y elige para perdición. No. Acuérdense, la salvación es 100% del Señor, la perdición es 100% del hombre. El Señor presenta la salvación como una opción para todos, pero muchos, como en el caso de Esaú, deciden rechazar los beneficios del Señor. Esaú menospreció la primogenitura, no la valoró, pensó que era mejor un plato de lentejas. Y noten, se separan como hermanos. Más adelante se van a perdonar el uno al otro, pero las familias van a quedar con cierto rencor. Ellos tuvieron una descendencia, y vean ahí mismo en el 36:12, dice ahí, Génesis 36:12, dice ahí, y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Nieto de Esaú va a ser Amalec, de donde provienen los amalecitas. Y se acuerdan que cuando van saliendo de Egipto, cuando ya enfrentaron a Faraón con las 10 plagas, ellos van hacia la tierra prometida, pero Amalec, los amalecitas, no los dejan pasar. En contrario, hacen guerra en contra de ellos y los obligan a rodear para entrar por Jericó. Es decir, que este odio, ¿verdad?, que hubo entre Jacob y Esaú, se refrendó, ¿verdad?, se hizo patente con Amalec, en donde dijo, no pasan por aquí. ¿Por qué? Porque ustedes son de aquellos que le robaron la primogenitura a nuestro padre Esaú, ¿verdad? El odio creció ahí con ellos. Y aquí se nos dice en el 36:2, fíjense, Esaú tomó sus mujeres, ojo, plural, de las hijas de Canaán, ¿sí? Eran paganas. De ahí tomó Esaú a sus mujeres, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Ana, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. Aquí nos dice que tomó a Besamat, hija de Ismael. ¿Quién era este Ismael? Vámonos al capítulo 28. Génesis 28. Y dice en el 28, versículo 9. 28, versículo 9.
Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Fíjense, hay un odio porque Jacob le robó la primogenitura a Esaú y luego va y busca una mujer de la familia de Ismael. ¿Quién era Ismael? ¿Se acuerdan? El hijo de la sierva, ¿sí?, de Abraham. Y este también tenía un odio, ¿sí?, porque dijo: yo soy el primogénito, pero no me reconocen y le quieren dar la primogenitura a Isaac. Odio más odio. Y generacionalmente podemos ver a Edom, ¿verdad?, haciéndole daño a Israel. Edom, o sea, la descendencia de Esaú, se constituye como un enemigo de Israel todo el tiempo de su existencia. Y podemos llegar a los profetas menores y seguimos viendo a Edom buscando hacerle daño a Israel de una o de otra manera. Vemos entonces, ¿verdad?, que el Señor, regresemos ahí a Isaías 34, está enfatizando ahora este juicio a Edom, porque Edom de alguna manera se presenta como la máxima expresión de los enemigos de Israel. Pero ¿quién es la máxima expresión de los enemigos de Dios? ¿Quién es el enemigo acérrimo de Dios? Satanás. Entonces, esto nos ubica más en el final del milenio, cuando Satanás es liberado y enjuiciado completamente. Dice ahí en el Isaías 34:5: porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. La espada del Señor es el símbolo de juicio. ¿Se acuerdan cuando lanzó a Adán y Eva? Puso una espada que estuviera protegiendo el regreso al huerto del Edén. Y dice ahí, el Señor está completamente listo para ejecutar su juicio. Noten en dónde estamos, en Isaías. El Señor ya está listo, dice: ya, el juicio es inminente, va a suceder, estoy listo para enjuiciar a todos aquellos que no han querido someterse a mí y a mi palabra. Ya está listo, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor ya está listo para ejecutar el juicio, pero dice: quiero a más que vengan y se arrepientan delante de mí. Dice en el versículo 6: llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, engrasada para que penetre con mayor facilidad. Dice: engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en bolsa y grande matanza en tierra de Sión. Y vean esto, cuando nosotros vemos los sacrificios en todo ese sistema sacrificial de Levítico, de Números, vemos que cuando hay sacrificios hay arrepentimiento, hay perdón de pecados, hay búsqueda de agradar a Dios por medio de un sacrificio. Pero aquí no, los sacrificios no los está haciendo la gente. Aquí no hay ese lenguaje. Estos sacrificios los está realizando Dios en contra de todos aquellos que no han querido entender lo que Él les quiere decir. ¿Y esto qué nos lleva, hermanos? El pecado es cuestión de vida o muerte. No solo física, también espiritual. Y la muerte, como sabemos, no es aniquilación, no es dejar de existir, es vivir por los siglos de los siglos en el infierno, en el fuego de azufre, en el lugar donde el gusano nunca muere, en ese lugar que arde por los siglos de los siglos. El pecado tiene que ser juzgado. Si hay arrepentimiento, gloria a Dios, porque entonces viene la vida eterna. Y Dios les está diciendo: esto ya está listo, esto ya está preparado, esto ya va a suceder. Y vean la descripción de todo lo que va a ser sacrificado, versículo 7. Vean el grado del juicio.
Dice, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. O sea, todo tipo de animales van a ser sacrificados. Algunos comentaristas tratan de asignar a los líderes de las naciones, poniendo el búfalo como el más fuerte, diciendo que es el líder, pero la realidad es que nos habla simple y sencillamente que todo tipo de animales serán sacrificados. El juicio por el pecado es terrible y es descrito de esta forma para que los que escuchen cómo va a ser el juicio, para que los que tomen esta advertencia digan, yo no quiero participar en ese juicio, yo no quiero ser enjuiciado de esa manera. Cristo no vino a llamar justos, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que busca de nosotros también, que haya arrepentimiento. Aquí está el amor de Dios. Te aviso de antemano. Si tú no te arrepientes de tus pecados, este es el juicio por el cual vas a tener que pasar. Entonces, yo te aconsejo que te arrepientas, que no vivas de esa manera en la que estás viviendo. Este es el amor de Dios. Dios podría llegar y decir juicio, punto, no tenía yo por qué avisarle a nadie, se acabó. Y muestra a Dios su amor diciendo, va a haber un juicio y el juicio es terrible. Yo te aconsejo que hagas algo para que esto cambie. Y vean, sigue la descripción, una descripción muy amplia de este juicio de Dios, versículo 8. Porque el día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Venganza y retribuciones. Venganza para los enemigos. La venganza solo pertenece al Señor, pero también dice día de retribución para Sión, día de recompensas. Por un lado juicio, por otro lado bendición. Los que no quisieron seguirlo, juicio; los que han querido seguirlo, bendición. Y noten el interés que Dios ha mostrado siempre con Israel y que aún lo sigue mostrando con nosotros, es el de querernos llevar a ese fin que Él ha diseñado para nosotros. A Israel lo quería llevar. Arrepiéntete, regresa al pacto. Esto es lo que tengo para ti. Sabemos que el remanente fiel va a recibir sus bendiciones. Pero el mismo Señor Jesucristo nos dijo, me voy yo para preparar morada. Y Él quiere llevarnos a ese fin. Él quiere llevarnos a ese punto. Y aún dice ahí en Juan 6:37, todo lo que mi Padre me da, no lo perderé. ¿Cuál es la garantía? Hay un arrepentimiento constante. Pero vean, esta descripción que se nos da es algo terrible. Versículo 9, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Brea ardiente, azufre, fuego que no se consume y arde perpetuamente, humo de generación en generación. Y vean, es perpetuo, de noche y de día, de generación en generación, humo, nunca más nadie pasará por ella. Vamos a Judas. ¿Qué está describiendo aquí? Vamos a Judas, un libro antes de Apocalipsis. Vean lo que dice Judas. Judas, versículo 6. Dice ahí, Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron pues puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Noten, el fuego es eterno. ¿De qué nos está hablando? Del infierno. Vamos a Segunda de Pedro. Ya leímos una parte de Segunda de Pedro, pero vamos a ver ahí Segunda de Pedro 3:7. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora
Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Juicio y bendición, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nos está hablando del juicio, pero nos está hablando de ese punto en el que va a crear una destrucción total. Por eso sabemos que es futuro, porque en la época de Isaías no sucedió esto y sabemos que va a suceder en un futuro. Esta característica es eterna, un sufrimiento eterno, azufre, fuego. La gente va a sufrir por los siglos de los siglos. Y el hecho de que Dios lo anuncie debe de ser interpretado como un acto de amor, no es una amenaza. No es una amenaza. Dios no está diciendo, arrepiéntate porque te voy a juzgar, No, Dios dice, mira, está determinado el juicio. Yo no quiero pasarte por ahí. Te lo estoy avisando, líbrate de este tipo de juicio. ¿Por qué? Porque yo quiero llevarte a ese lugar eterno. Dios puede hacer lo que le plazca. Él es soberano. Él así lo determinó. Y no podemos decir, oye Dios, como que te estás pasando, no, en mucho juicio. Dios va a determinar lo que Él pueda hacer y lo va a hacer de la manera que Él lo quiera hacer. Porque por eso es Dios, por eso es soberano, porque Él tiene la capacidad de actuar como Él quiere. Y nos está diciendo, le decía al pueblo de Israel, el castigo es eterno. Tienes que librarte de ese castigo. Sigue la descripción de este castigo eterno y noten versículo 11 y vámonos de aquí hasta el 15. Noten, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes será nada, no vale ningún título en el infierno. Versículo 13, en sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza tendrá también ahí morada y hallará para sí reposo. Allá anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí buitres, cada uno con su compañera. La idea central es que ahí no habita ser humano. Los pocos que hay, dicen los príncipes, van a ser príncipes sin reino y van a ser llamados los grandes, grandes de nada. O sea, no sirve de nada ningún título nobiliario, ningún grado que hayan adquirido sobre la tierra, su estirpe, su apellido, su profesión, no sirve absolutamente de nada. Y no solo eso, sino la descripción que hace de todo este tipo de animales, dice un comentarista llamado Motier, y él sugiere que todos estos animales son macabros. Es algo terrible, búho, buitres, ¿sí? Chacales, ¿verdad? Plantas despreciables que ni los animales se comen, espinos, ortigas, cardos. Es un lugar terrible. Y este es el ambiente en el que solo los poderes de Satanás se podrán sentir a gusto, si es que se sienten a gusto ahí. El juicio es terrible, la descripción que hace es horrible. Nadie quiere participar de un juicio de este tamaño. Y por eso Dios lo avisa. Dios le está diciendo a Israel, mira, este juicio ya está determinado, ya es un hecho. Tú tienes que librarte de él. Tú tienes que regresar a ese pacto conmigo. Esta es una forma de amor que es difícil de entender. ¿Cómo Dios haciendo tanto mal? ¿Cómo Dios haciendo tal grado de destrucción? Ese es el amor de Dios, lo avisa con tiempo. ¿Para qué? Para que te libres. Podía no avisar y que llegara sorpresivamente, pero lo hace con amor y describe cómo es la eternidad sin Dios
Y ahora concluye de una forma maravillosa, versículo 16. Esta forma es impresionante. Dice ahí: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Dice ahí, inquirid. En el hebreo la idea es: investiguen con interés. Acérquense a investigar con mucho interés. Y dice, leed si faltó alguno de ellos. Lean. En el hebreo también nos da la idea de lee en voz alta, con la idea de que se te grabe más. O sea, investiga. En cierto sentido es como si dijeras: voy a buscar y le voy a pedir cuentas a Dios a ver si ha hecho lo que ha prometido. Y esa es la idea. Ven, inquiere, busca, determina claramente en el libro de Jehová si ha faltado alguno de ellos. ¿A qué está haciendo referencia? Ha descrito a muchos animales. Y lo que está haciendo es un recordatorio. ¿Se acuerdan cómo fue en Génesis 7, en el diluvio? El Señor le dijo a Noé: vas a escoger parejas de animales. Pero si ven ahí en Génesis 7, 9, dice que Noé subió al arca y todos los animales lo siguieron. Él no tuvo que estar ahí diciendo: a ver, súbanse. No. Él subió y todos lo venían siguiendo, porque Dios hizo que llegaran. Y entonces dice, inquieran, lean en el libro de Jehová, lean acaso si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Todos los animales que aquí están siendo descritos, que van a ser sacrificados, van a ser sacrificados. Todos los animales que son descritos de manera macabra habitando en este lugar van a llegar. ¿Y por qué va a ser todo esto posible? Noten cómo acaba el versículo 16. Porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Dios lo ha determinado. Así va a suceder. Esa es la forma en la que va a suceder. De un mismo modo que Dios hizo aquello con Noé, sucederá así con Edom. El mandamiento es: busquen, acérquense a la Biblia, pero para indagar. No es un libro tántrico o mágico en donde repitas un capítulo y ya por repetirlo todo va a cambiar. Con frecuencia cuando damos consejería matrimonial les decimos: lean Efesios. Y en las siguientes les decimos: ¿ya leíste Efesios? Sí, ya lo leí, pero fíjese que mi esposa sigue dada. No, a ver, espérate. ¿Ya comprendiste lo que dice Efesios? Bueno, lo leí nada más. Y no, ve y léelo para que puedas comprender todo lo que dice ahí. Porque todo lo que dice ahí es de utilidad. Entonces, la forma de inquirir, la forma de llegar a la Biblia es: quiero aprender, quiero tener ese conocimiento. Pero ¿qué pasa si te acercas a tu Biblia nada más a leerla como si fuera ahí la estampita en la que vas a repetir lo que dice ahí para ver si sucede algo mágico? Tienes que llegar a investigar y noten, la frase final es impactante. ¿Por qué sucede todo lo que dice este libro? Porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Dios es el creador del universo. Y noten, cuando vemos la descripción de Isaías, que está escribiendo el trono del Señor, y vemos a los querubines están diciendo, ¿se acuerdan que están cantando? Santo, santo, santo. No dicen amor, amor, amor. Misericordia, misericordia, misericordia. Bondad, bondad. No, dice santo, santo, santo. Los está separando de la creación. Dios es 3 veces santo. Y recuerden, cuando hay una repetición en la Biblia es enfática. No podemos comparar nuestra santidad con la santidad de Dios. No hay manera de compararlo. Recuerdan que hicimos nuestra caminata ahí en el volcán de el Nevado de Toluca. Y cuando estábamos en el cráter es impresionante ver pues el agujerote del cráter. Les decía yo a los hermanos: aquí no cabe un dedo de Dios. Así es Dios de grande. Y te sientes chiquitito así en medio, rodeado de las montañas. Bueno, ahí no cabe un dedo de Dios.
Dios es inmenso, Dios sabe perfectamente lo que necesitamos, nos está haciendo pasar por lo que necesitamos, porque, pero Él quiere que vengamos a la Biblia y como nos lo repite Pedro ahí en Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No se va a dar si no lees tu Biblia. No se va a dar si no estás inquiriendo en ella. A ver, ¿qué es lo que no sé? Y noten, eso es lo que buscamos hacer en la congregación. Todos los estudios, lo tomen con quien lo tomen, ¿qué buscan que sepan? La Biblia. Podríamos encontrar algo que los divierta, algo que los motive. No, lo que necesitas es conocer más a Dios, y por eso es que debemos de inquirir en el libro de Jehová. Y dice, y lean, ¿ha faltado algo? Dios ha prometido muchas cosas y las ha cumplido. Ha dicho que va a hacer y lo hizo. Y vean al final del último versículo. Él les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre tendrán por heredad, de generación en generación morarán ahí. Primero, ya nos hizo el recordatorio de lo que pasó ahí con Noé. El Señor dice, busquen en el libro, ¿se acuerdan? Que así como hice con Noé y traje todos los animales que yo necesitaba para el arca, también voy a traer a todos estos animales que necesito para el juicio. Y les dice, y recuerden, Él les echó suertes y su mano repartió con cordel la tierra prometida. Acuérdense cómo lo hice, cómo los saqué de Egipto, cómo los traje a Canaán y cómo les permití que repartieran esa tierra. Ustedes echaron suertes, pero el que tomó la decisión fui yo, y deben recordar todo esto. Es un recordatorio similar al anterior. Para siempre tendrán por heredad. Edom no poseía ninguna parte de la tierra prometida, Amalek tampoco. Ellos están en la parte más baja del sur de Israel, pero constantemente querían incursionar para robarles territorio. Al otro lado del Jordán les han robado territorio. Acuérdense que la tierra prometida abarca más allá del Jordán. Hasta que esa tierra les regrese, nos vamos a poner a temblar, porque quiere decir que ya viene el juicio, ¿verdad? No les voy a poner día y hora porque no sabemos el día y la hora. Pero Edom ha querido ganarles territorio. Y entonces les dice aquí, recuerden que yo les eché suertes, y con mi mano les repartí con cordel, para siempre la tendrán por heredad. No se preocupen de quién los viene a intimidar. No se preocupen de que Edom quiera venir a incursionar en contra de ustedes. Yo les di esa tierra, yo voy a hacer que esa tierra la tengan perpetuamente. Del mismo modo que el infierno es eterno, su heredad es perpetua. Por eso insistimos, Israel va a recibir sus promesas. Y este es un mensaje que da como corolario, que es una consecuencia lógica. Este es el mensaje de amor, una advertencia amorosa de parte del Señor. Esto es lo que va a suceder. Viene este juicio. ¿No lo creen? Busquen, indaguen, lean la Biblia para que vean cómo todo lo que yo digo sucede. Y ese es el amor del Señor. Se los digo antes de que ocurra. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes pase por ahí. Recuerden que yo les di la heredad. Yo se las voy a mantener. Pero indaguen en el libro. Vean cuáles son las bendiciones que yo he decidido que tengan, para que no se pongan nerviosos cuando las vean amenazadas. No te concentres en la forma en la que te amenazan tus enemigos. No te concentres en la amenaza que representa tu necesidad. No te concentres en la amenaza que representa tu enfermedad. Concéntrate en lo que te debes concentrar, en leer e indagar con interés dentro de la palabra de Dios, para que recuerdes que Él es soberano. Pero si tú no vienes a la palabra de Dios, vas a empezarte a atemorizar. Ay, ¿será que sí me va a faltar dinero? Ay, ¿será que mi enemigo sí va a avanzar? Ay, ¿será que la salud sí va a empeorar? Mira, lo que Dios ha prometido va a suceder, y Dios promete salvación. Estás de paso aquí. Recuerda que la salvación es segura.
¿En qué te debes concentrar? Indaga, lee, investiga claramente cómo es Dios y ve cómo Dios cumple todo lo que promete. ¿De qué lado quieres estar? ¿De Edom? ¿De los enemigos de Dios? ¿O de los que van a recibir las bendiciones de Dios? Inclinemos nuestro rostro. Señor, qué bendición es venir a tu palabra, dejarnos guiar por ella, indagar, leer en ella y ver todo ese amor maravilloso que nos tienes. Gracias por este tipo de advertencias, Señor. Quisiéramos que en verdad lo escuchara todo el mundo, todas las naciones. Permítenos llevarlo por medio del Evangelio, pero permítenos vivir estas verdades. Tu palabra es clara. Ningún pecador entrará al reino de los cielos, ni los afeminados, ni los fornicarios, ni los borrachos. Y tu palabra es clara y es directa y nos muestra que es una realidad. No permitas que ninguno de nosotros nos engañemos creyendo que somos algo que en realidad no somos. Ayúdanos a mantenernos en ese arrepentimiento continuo, buscando alejarnos de nuestro pecado. Y Señor, mostrándole al mundo que tú eres un Dios soberano, que cumple todo lo que promete. Gracias te damos por este mensaje a través del profeta Isaías, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien.